soy Constanza Suárez, abogada especializada en extranjería y nacionalidad. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y oportuno que les va a alegrar la vida a muchísimas personas, y es la flexibilización de los requisitos económicos en las reagrupaciones familiares. El 8 de junio de este año, la Dirección General de Migraciones ha sacado una instrucción muy oportuna en relación a los requisitos de los medios económicos en las reagrupaciones familiares, fundamentalmente cuando se trata de hijos menores o discapacitados. ¿Qué es lo que viene sucediendo? Para que un extranjero reagrupe a un hijo, cuando el extranjero está solo y no tiene personas a cargo, se le exige que tenga ingresos de 150% del IPREM. Estos son un poco más de 800 euros. ¿Qué pasa? Que no siempre el extranjero puede cumplir esos requisitos, no solo por la cuantía, que ya el salario mínimo son 950, luego se debe cumplir, sino porque además existe el requisito de que esos recursos sean estables en el tiempo, que pueda demostrar que esos recursos vienen de atrás y que además los va a seguir teniendo en el futuro. En las circunstancias actuales eso es muy complicado. Repito, los ingresos son el 150% del IPREM. ¿Sí? En este año, déjenme miro, el IPREM está en 537,84. ¿Sí? Luego el 150% del IPREM son 806,76. Pero esos requisitos económicos se incrementan por cada familiar que va reagrupando. Entonces, si reagrupa 2 hijos, ya no son el 150% del IPREM, sino el 200. Por cada hijo adicional o por cónyuge de hijo, se incrementa en el 50% del IPREM. Luego, la cuantía puede llegar a ser bastante significativa y es lo que dificulta tanto que se reagrupen a los familiares, que se reagrupen a la esposa, que se reagrupen a los hijos. Y ya no, como decía, es solo la cuantía, es el hecho de, de que esos recursos sean permanentes en el tiempo. Y eso es muchas veces en un mercado laboral tan volátil como es el mercado laboral español, con unos contratos que siempre son a término fijo, con unos contratos que son de duración determinada, es muy difícil que se pueda dar el caso de las reagrupaciones familiares. Y nos vemos con casos como el que podemos recordar hace algunos años, como el caso tan triste del niño de la maleta. O sea, y la idea entonces es que, siguiendo las recomendaciones del Defensor del Pueblo y de la misma Unión Europea y por los derechos de los niños, pues se ha sacado esta instrucción que viene a flexibilizar los requisitos económicos que se necesitan. Entonces, ¿qué es lo que básicamente dice la instrucción? Pues que lo que se tiene que incentivar es el derecho de los niños a vivir en familia, que es muy importante para una familia vivir unida, que estar junto a la familia lleva a una mayor integración social al país y a una mayor integración. O sea, que es muy importante que las familias estén unidas, porque un señor solo aquí o una señora solo aquí y su familia afuera, pues la integración se hace muy complicada. Entonces, para integrarse debe estar el grupo familiar. Entonces, eso lleva a que se reconozca eso y a que se dé mucha más importancia a la familia que a los mismos recursos económicos. No es que no tengan que tener recursos económicos, sí, tienen que tenerlos y se supone que se debe cumplir con los recursos económicos. Sin embargo, viene a decir la instrucción que si la persona, si el reagrupante tiene como salario el salario mínimo interprofesional, es decir, 950 euros, y tiene tiempo aquí, es una persona que tiene hijos menores que deben vivir con él, no solo se deben tener en cuenta sus ingresos, sino la necesidad de tener a la familia, la necesidad de que esos hijos menores de edad estén con su padre. Entonces, ese es va a ser la principal motivación o lo que más se va a tener en cuenta en las reagrupaciones familiares. Se pide a los funcionarios que sean flexibles, que estudien cada caso independientemente, que miren cómo es la situación
y de acuerdo con eso, y si tiene unos recursos de un trabajo, pues que se se conceda la reagrupación familiar. Además, que se tenga en cuenta que actualmente hay personas que están en ERTE, hay contratos que están suspendidos y que ese no sea un motivo para denegar la reagrupación familiar, ¿sí? Que hay que tener en cuenta todo. Y una cosa muy importante, que cuando se deniegue una reagrupación familiar de un menor, hay que motivarla muy, muy bien. O sea, no se puede decir simplemente, no cuenta con recursos económicos y queda denegada. No, tienen que justificarlo muy, muy bien por qué no se concede esa reagrupación familiar. Es decir, que es una decisión muy oportuna que nos lleva a pensar que va a ser ahora muchísimo más sencillo las reagrupaciones familiares y esperemos que esta instrucción se quede para siempre, esté aquí para quedarse. Buenos días y hasta pronto.